chicos. Ah, mira, acá se ve bonito esto. Mira también esto. Entonces, vamos a hablar ahorita de la configuración externa del tronco encefálico. La configuración externa del tronco encefálico, ¿en qué consiste? Eh, Consiste en que va a tener unos orígenes distintos a los demás, porque recuerden, el mesencéfalo obviamente viene de la vesícula secundaria encefálica, mesencéfalo, pero con ese también viene otras estructuras, ¿no? ¿Quién? Esto, ¿no? El apoducto de Silvio. ¿Quién más? Los pedúnculos cerebrales, ¿no es cierto? Entonces, esas estructuras nosotros no nos podemos olvidar. Del metencéfalo, ¿quién viene? El puente, obviamente el pedúnculo cerebeloso medio y el cerebelo, ¿no es cierto? Y el mielencéfalo deriva en el bulbo, ¿no es cierto? En esta es el bulbo, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, después de ese pequeño recordatorio, vamos entonces a ver que existen múltiples estructuras o relieves nerviosos que nosotros sí o sí deberíamos saber. Entonces, miren, ustedes están sortudos, ¿no? Porque acá estamos viendo justamente lo que les decía a sus compañeros, ¿no? Pero bueno, para llegar a ese, vamos a primero hablar de medial a lateral. Entonces, de medialmente, de aquí debería encontrarse ¿quién? La fisura medial anterior, ¿no? La prolongación, digamos, ¿no? De la fisura media anterior, ¿no? Que está en esta línea media. ¿Y donde debería estar quién? El tracto piramidal. O acá, ¿cómo se le llamaría? La pirámide, ¿no es cierto? La pirámide vulvar, ¿no es cierto? Muy bien, es la pirámide vulvar. Esta linecita también es pirámide vulvar, ¿ya? ¿Por qué? Porque lateralmente vamos a encontrar otra fisura, ¿no? Que sería un derivado de la fisura anterolateral, que se divide en dos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a aparecer la oliva, ¿no es cierto? Es una prolongación. Acá está abajo la fisura anterolateral y acá vamos a ver esta estructura que lo va a dividir en dos lados, ¿no? El surco preolivar y acá atrás el surco posolivar, posolivar, retroolivar, como ustedes quieren decirlo, pero atrás. Es lo que, ¿ya? Entonces, el surco preolivar, vamos a ver ahí, que va a estar dividiendo de la oliva, esta estructura en forma de aceituna, ¿no es cierto? Entonces, eso por favor no se deben olvidar. Entonces, ¿cuál es la función primera de la pirámide? Para no olvidarnos. La función de la pirámide es, obviamente tiene una función motora, obviamente tiene fibras de vía de control motor vía de control motor voluntario, ¿no es cierto? Y también tiene fibras para una aceleración y ¿cómo diría? Aceleración de los movimientos extensores también, obviamente, y de función del movimiento fino de los dedos, ¿no es cierto? En cambio, la oliva es una estación de múltiples fibras aferentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿de quién? De las fibras que vienen del núcleo rojo. Una de sus principales, la principal incluso yo diría, que viene del núcleo rojo, chicos. Entonces, ¿qué encontramos entonces ahí? Entonces, ¿qué sería esto? La oliva, ¿no? Pero, ¿qué núcleo sería? El núcleo olivar inferior. Esa es la estructura que se encuentra ahí dentro, ¿no? Y arriba tendríamos los núcleos olivares superiores. Yo les digo arriba ¿Dónde nomás están los porque núcleos olivares inferiores y superiores? acá. El núcleo olivar inferior es este, ¿no? Es una masa de células, de bastantes células, pero se le dice núcleo olivar inferior, así como un conjunto, digamos, ¿no? Entonces, el núcleo olivar inferior ya les dije más o menos la función, que es como una función de estación o de tálamo, como les dije, ¿no? En cambio, como una función parecida, ¿no? En cambio, las fibras o las vías del núcleo olivar superior tienen función más auditiva, eso no se olvide, porque como vamos a estar hablando un montón. ¿Ya? Entonces, en ese surco preolivar vamos a ver que está saliendo distintas fibras nerviosas. ¿Y esas fibras nerviosas qué son? Son las fibras o raicillas del nervio hipogloso. ¿Ven? Este es el hipogloso. ¿Ven? Hipogloso, hipogloso y hipogloso. Cuidado, ¿eh? Cuidado chicos también que no es hipogloso. Está claramente que es el hipogloso. Y hemos preguntado una vez también, creo. ¿Ya? Entonces, este es el hipogloso. Y detrás de este serían las fibras del nervio, de los nervios. 9, 10. Claro, de superior a inferior, ¿no? Glosofaringeo, vago y accesorio, ¿no es El cierto, pozo chicos? olivar, ¿no? ¿Qué? En el surco pozo olivar. El surco retroolivar. Está bien, está bien. Entonces, acá también vamos a encontrar otra estructura. Miren, vamos a ver. ¿Ven esto que están acá? Estas fibras pueden o parecen ser fibras del nervio glosofaringio. En esto acá. Este acá, ¿verdad? Esta. Y acá más abajo deben estar las del décimo. Y acá obviamente las del raíz craneal del nervio accesorio, ¿no es cierto? Y acá también estamos viendo esta estructura, ¿no? Que tiene forma de cabello afro. ¿Ven esto?
Un poquito ahí, ¿no? Como si fuera, digamos, ¿cómo sería? Como granulaciones, pero no es la granulación aracnoidea, no confundan. Eso es el plexo coroideo. Es un plexo coroideo. Es el plexo coroideo. Un poquito más acá lo pondría para que se den cuenta. Eso es el plexo coroideo. No lo confundan con el flóculo. Es el flóculo, perteneciente al sistema flóculo nodular del cerebelo. Función, el equilibrio. ¿Ya? Entonces no confundan. Plexo coroideo. ¿Cuál es la función del plexo coroideo? Producción de líquido cefalorraquídeo, chicos, eso no se olviden, ¿ya? Y acá adentro vamos a encontrar limitado entre el agujero de Luschka, que es un punto de salida del cuarto ventrículo, para que ahí circule el líquido cefalorraquídeo y ahí se conecta con demás cisternas, ¿no? Y cuando hablemos de temas cisternas también lo vamos a comentar. El agujero de Luschka, que van, entonces, si es lateral van a ser dos. Entonces, tenemos después el agujero de Magendie, pero el agujero de Magendie no vamos a verlo acá, ¿no? Porque es un agujero que se va a encontrar en el velo medular inferior, en su porción más media, superior, un poquito, superior y media si quieren, ¿ya? Pero no lo vamos a ver ahí, ¿no? Cisternas. En Magendie va a estar conectando cisternas, porque por abajo va a estar viniendo otro circuito, ¿no? Espera un rato, déjame terminar. Entonces, otro circuito, otra estructura que sería del epéndimo. Eso no se olviden, ¿ya? Entonces, eso va a estar viniendo por abajo, porque el epéndimo es de la médula espinal, ¿ya, chicos? Entonces, me olvidé decirles, la pirámide, como ustedes están viendo ahí, es parte de la vía córtico-espinal. Eso no se olviden, córtico espinal o piramidal, así que decir. Entonces, ¿dónde llega a su fin esa vía córtico espinal o piramidal? En el límite superior de la médula espinal, o sea, en la decruzación de las pirámides, donde un gran porcentaje, 80-85%, se va a decruzar al lado contralateral y va a formar en la médula espinal la vía córtico espinal lateral. Así nomás les voy a decir, ¿ya? Las demás vías que han leído, córtico espinal lateral y córtico espinal anterior, pero ipsilateral, son del mismo lado, esas no se han decusado. Eso es otra cosa. Cuando yo hablo en general vía corticoespinal lateral, me refiero a las decusadas. Eso quiero que tengan claro, ¿ya? Cualquiera que les hable, les va a hablar de las decusadas, no hay más. ¿Ya? Entonces, Luschka, Magendie, agujero flóculo, plexo coroideo, ya. Entonces, ahí estamos viendo esos nervios, ¿no? Ahí. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, acá vamos a ver el ángulo pontocerebeloso. ¿Dónde viene ese ángulo pontocerebeloso? O el ángulo cervelopuntino, le dicen también, ¿no? Es entre un punto de llegada o de unión del cerebelo, del bulbo y del puente, ¿no es cierto? Entonces, en ese mismo punto vamos a ver la emergencia con un apiñamiento de varias fibras nerviosas. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Primero más lateral serían las vestibular cocleares, ¿no? Estos que están viendo acá son las vestibulares cocleares, ¿no? Más acá deberían estar un poquito más ahí, la facial intermedia de Reisberg. Vamos a dejarlo en ahí, ¿ya? ¿Ya? Acá sí, ¿te ven esto? Esto acá. Es el vestibulos cocleares. Esto. El facial intermedio de Reisberg no se ve acá. Pues, son pequeñitos, hay que tener mucho cuidado para no perderlos, ¿ya? Ahí debería estar. ¿Ya? Y acá también vemos una emergencia de un nervio que sale del surco bulbo protuberancial. ¿Ven esto? ¿Ese qué nervio sería? Sería el nervio abduces, ¿no es cierto? Ese es el nervio abduces. No lo voy a marcar porque, bueno, está muy debilito, creo. A ver, ahí así se queda. Es el nervio abduces, ¿no? ¿Ya? No sé. Acá también estamos viendo estas pequeñas fibras que parecen que nacen acá, ¿no? ¿Ven? Puede ser un pequeño reclinamiento de las fibras que se han querido hacer al plastinar, ¿no? Y se han ido hacia superior, ¿no? Entonces yo preferiría decirles que estas fibras vienen de acá abajo. Entonces, ¿quiénes serían? Si es el glosofaringeo, serían el vago. Solo que por su plastinación se han quedado de esa manera, ¿ya? Se preocupen. Entonces, vamos a irnos entonces un poquito a otro sistema, ¿no? Acá estamos viendo al puente. Entonces, en el puente vamos a ver otra estructura que se sitúa más rostral y más lateral, que son el nervio trigémino, ¿ven? El nervio trigémino, en el cual vamos a distinguir dos partes, ¿no? Una parte superior no es motora, es sensitiva, y una inferior es motora, que es pequeña, eso no se debe olvidar, que va a ir a inervar los músculos de la masticación, eso tampoco se olvida. Y el sensitivo, que va a tener otras múltiples funciones, que vamos a ver. Entonces, cuando le digo múltiples funciones me refiero a que va a tener 4 núcleos.
y se va a subdividir todas esas funciones. ¿Cuáles núcleos son? Que también deberían estudiar para la siguiente. Un núcleo mesencefálico, el núcleo espinal del trigémino sensitivo y el motor del trigémino, sensitivo principal. ¿Ya? Entonces, esas son esas estructuras. Y después, vamos a ver acá. Es el puente, su porción más rostral, su porción base o su porción ventral, si quieren decir. ¿Ya? Entonces, esta estructura que podemos ver cierta tendencia de estas fibras de irse hacia un lado lateral. ¿Ven? Se nota, ¿no? Mira, casi como si fueran laterales. Entonces, yo les digo, ¿qué estaría formando las fibras que están yendo lateral y al cerebelo? ¿Serían las fibras? Acá si le pongo así, sí les puedo preguntar fibras, ¿no? ¿Serían las fibras? Cerebelo, no, o sea, estoy diciendo córtico-pontino cerebelosas. Esas son las fibras córtico-pontino-cerebe. Estas por lo menos. Esto tal vez no se ve, ¿no? Pero acá sí se ve, ¿eh? Ahí sí se ve, ¿no? Y entonces lo que van a estar formando, como yendo al cerebelo, van a formar otra estructura, ¿no? Por lo cual van a llegar a este cerebelo. Sería el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, acá más adentro debería llevarles pedúnculo cerebeloso medio. Estas serían las fibras córtico-ponto-cerebelosas. ¿Y por qué trato de describir esas fibras? Porque detrás de estas vamos a encontrar unas fibras que no van a ir de medial a lateral y posterior, sino vamos a encontrar unas fibras que van a ir de superior a inferior. ¿Quién sería? La vía piramidal. La vía piramidal está debajo de esto. Entonces, si nosotros disecáramos un poquito esto, vamos a encontrar esas fibras. ¿Me entienden? Listo. Entonces, continuando con esto, vamos a ver acá también una pequeña de un presencio surco. Mira, vean acá que está bien proyectado hacia adelante rostralmente, y acá vemos la presencia de un surco, y este surco es el surco basilar, donde va a estar pasando la arteria basilar, ¿no? La arteria basilar, origen de distintas ramas, ¿no? Laica, de las largas, de las cortas, de la laberíntica, cerebelosa superior, cerebral posterior, ¿no? Las múltiples arterias que todavía no vamos a tocar porque tenemos un segmento propio para eso, ¿ya? Entonces, ese es el puente. Todos estamos hablando de la parte anterior, todavía no estamos hablando nada de posterior, lateral, ¿no? Entonces, vamos a irnos un poco más arriba. Entonces, ahí vamos a ver al mesencéfalo. Pero este mesencéfalo es muy corto, muy pequeñito, pero acá sí estamos viendo ligeramente el surco punto mesencefálico, ¿no es cierto? Y ahí estamos viendo parte del mesencéfalo. Entonces, ¿cómo se divide el mesencéfalo internamente? O sea, en base a este corte. Se divide en una porción basal, estamos viendo la porción basal. Se tiene una porción una porción de tegmento, es el tegmento. Y una porción más posterior que es el techo o tespin, que va a incluir a quienes, al colículo inferior y al colículo superior, a los tubérculos cuadrigémenos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo dividimos mejor? Entonces, esta porción basal que estamos viendo ahí, o pedúnculo cerebral, porque esto que están viendo ahí, pequeñito, todo esto es el pedúnculo cerebral, chicos. Y en este pedúnculo cerebral también va a estar pasando las fibras córtico-espinales o pie piramidal. ¿Y por dónde pasará por acá, doctor? En su línea o en su porción media. Ahí están pasando esas vías esa vía piramidal. ¿Me entienden, no? ¿Listo? Entonces, ahí también vemos otro límite, ¿no? Que es la sustancia negra, ¿ves? Claramente negra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contenido de esa sustancia negra? Es dopamina y GABA. Entonces, dependiendo del lugar que esté, va a tener otra porción, una sustancia va a ser más rica en GABA y otra sustancia más rica en dopamina. Entonces, es cuestión de ustedes de buscarlo. Entonces, y ahí tenemos al acueducto de Silvio. Miren, ahí claramente acueducto de Silvio. Y obviamente, entonces, acá ¿quién encontramos al Cuarto ventrículo, ¿ven? Acá es el cuarto ventrículo, ¿no? Y en el cuarto ventrículo vamos a encontrar su piso, vamos a encontrar sus paredes, vamos a encontrar acá el velo medular superior, acá el velo medular inferior, y acá vamos a encontrar el techo. Y el techo es esto, ¿no? ¿Cómo se llamaría el techo? El fastigio, muy bien, así se llama el fastigio. Por el cual también toma el nombre los núcleos cercanos a esa zona, como núcleos fastigiales, que son del cerebelo. ¿Listo? Un poquito más de acá. Entonces, acá encontramos el colículo inferior, aunque no parezca tanto, pero sí es el colículo inferior, ¿ven? Es el colículo inferior. ¿Por qué les digo el colículo inferior es importante? Porque es una de tantas estructuras que sí vamos a ver. Acá también se verá. Acá sí se ve mejor, ¿no? Entonces, acá vamos a ver el colículo superior y acá los colículos inferiores, ¿no? El colículo superior más relacionado con la
visión, ¿cierto? Y va a tener un brazo conjuntival. Ese brazo conjuntival se va a relacionar ¿con quién? Con el cuerpo geniculado lateral, ¿no es cierto? Que es parte del metatálamo. Cuidado, metatálamo. Y también vamos a tener aquí al cuerpo geniculado, al colículo inferior, ¿no? O el tubérculo cuadrigémino inferior, que va a tener también su brazo conjuntival. ¿Ven ahí? Su bracito conjuntival, ¿ven? Ahí está bonito, ¿no? Entonces, ese brazo conjuntival también se va a relacionar con el cuerpo geniculado medial. Y ambos tienen la función de la audición, chicos. Eso no se olvida. Entonces, ¿cuál es esa estructura que yo a su compañera les pregunté y ella me dijo claramente eso? Entonces, ¿se ve, doctor? Sí se ve. Entonces, vamos a encontrar. Entonces, para eso, ¿qué debemos encontrar primero? Debemos encontrar la tenia pontina, al pedúnculo cerebeloso superior que está acá abajo. ¿Y a quién más? Al brazo conjuntival. ¿Ven acá el brazo conjuntival? Ahí ven el brazo conjuntival, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo tenia pontina, pedúnculo cerebeloso superior y brazo conjuntival. Y todo esto que están viendo es el triángulo lemniscal o el triángulo de Rayleigh, donde va a pasar el lemnisco lateral. Tiene fibras auditivas contralaterales, chicos, eso no se olvida, ¿no? ¿Que vienen de dónde? Ya no, es interno la hablamos, ¿ya? Entonces ese es el triángulo lemnisco lateral, no se olviden, chicos, una estructura muy importante. ¿Qué más? Volvemos acá, a este no me gusta tanto, porque este sí se puede ver un poquito acá atrás, ¿creo? Sí se ve, vamos. Ya. Ajá, acá sí se ven. Entonces miren, acá estamos viendo, miren, el piso del cuarto ventrículo. Y ese piso del cuarto ventrículo va a estar precedido por la llegada de dos estructuras del cordón posterior, ¿no? Que son el tubérculo grácil y el tubérculo uneiforme. Creo que acá no se ve bien eso, ¿no? Entonces, ahí desde el primero, entonces vamos a ubicarnos acá. Primero el grácil nomás, ¿ya? Porque el uniforme debe ser más lateral, ¿no? El grácil. Y justo en su punto, en su límite de llegada, va a haber ahí como un cierre, ¿no? O vamos a encontrar al óbex. El óbex, ¿no es cierto? Y el óbex se va a prolongar y va a formar ahí como una fosa. No, vamos a encontrar una fosa. El cuarto ventrículo también le dicen fosa piramidal, no, fosa romboidea. Gracias, siempre se me olvida. Una fosa romboidea va a delimitar con su prolongación hacia lateral. ¿Ya? Y después de eso vamos a encontrar cercano a ese, pero más lateral al área gris, vamos a encontrar aquí al área postrema. Y el área postrema es un área importante, ¿no? Porque va a ser un centro quimio-receptor del vómito. ¿Ya? Entonces es uno de los órganos, o creo que es el único, órgano par de líquido, círculo ventricular. Eso no se olviden, porque todos los demás son impares. ¿Ya? Ese es par. Entonces, acá debería estar el óvex, acá está el tubérculo grácil, tubércula, más abajito el fascículo grácil, tubércula. El tubérculo vamos a encontrar aquí al núcleo grácil. Eso también lo vamos a ver porque sí hay una estructura que se ve, así que lo vamos a checar. Entonces, vamos a subir y acá debemos encontrar el triángulo inferior, ¿no? De la fosa romboidea. La fosa romboidea está descrito con ala blanca interna, que es núcleo del hipogloso, ala gris, núcleo motor dorsal del vago, que tiene función parasimpática, ¿no es cierto? Eso tampoco se olvide. Y más lateral al área vestibular, ¿no es cierto? Es el ala blanca externa, que va a estar conformada por núcleos vestibulares, claramente. Entonces, que van a estar encargados del equilibrio, ¿no? ¿Listo? Y hay otra área, ¿no? Que es el área acústica, creo que le dicen, ¿no? Esa área acústica está más lateral todavía, ¿no? Que va a estar involucrada con núcleos cocleares. Bueno, lamentablemente en este no vamos a poder ver porque hay cerebelo. Tenemos que sacar todo. Entonces, ¿cómo lo ubicamos eso acá? Debería ser esta la ala blanca interna. Y acá debería estar el ala gris. Y acá debería estar el área vestibular. El área vestibular no respeta triángulos. Está en los dos. El superior y el inferior. Solo ubican lo más lateral. Es la cuestión, ¿ya? Y acá vamos a encontrar otra prolongación. ¿De quién? Del surco medio posterior, que es el surco mediano, ¿no es cierto? El surco mediano va a estar dividiendo a las dos alas blancas, ¿no es cierto? ¿Me entienden, no? A las dos alas blancas, ¿no? Y después vamos a encontrar otro surco limitante en el triángulo superior, ¿no es cierto? En el triángulo superior se encuentra otro triángulo y otro triángulo, otro surco, ¿no? Este surco limitante, ¿qué va a dividir? Va a dividir a la eminencia medial de locus ceruleus, así dice la literatura, ¿no? Entonces, esto que están acá viendo es el locus ceruleus.
Y esto que están viendo acá más proximal debería ser la eminencia medial. Ay, mira, ya no tocamos eso. Eso de acá debería ser la eminencia medial, ¿ven? Eso de acá. ¿Ya? Y su porción más elevada, más grande de la eminencia medial, que es más característico, se le llama colículo facial. El colículo facial es un lugar donde se encuentra el núcleo abducens. Y ese núcleo abducens va a estar, no solo va a estar el núcleo abducens, sino va a estar rodeado por el haz supraependimario del nervio facial, ¿cierto? Listo, chicos. Entonces, ¿es importante que conozcan eso? Sí. Entonces, cuando vayan a estudiar la siguiente clase, yo quisiera, si tienen tiempo, porque lo primero que tienen que estudiar, que es vía piramidal, todos los núcleos de los nervios craneales, obviamente el abducens y el nervio facial. Muy básico el nervio facial, porque para eso vamos a entender la diferencia entre parálisis facial y central y periférica. Chicos, entonces eso tienen que ver, ¿ya? Entonces, locus ceruleus, acá se les saqué de breve, ¿no? Ahí está el colículo facial. Y hay una estructura que debe estar un poquito más cercana al área vestibular, lateral obviamente al colículo facial, que se le llama la fovea superior. Y esa fovea superior es importante porque ahí vamos a encontrar una estructura del nervio trigémino, que es el núcleo motor del trigémino. Entonces, acá se verá, sí, yo creo que sí lo veo, pero por gusto sería, no lo verían en el examen. Así que lo vamos a ver en otra estructura. Está un poquito mejor, ¿ya? Entonces, primero, locus ceruleus lateral, eminencia medial. Y la porción más elevada es el colículo facial. Si tienes dos respuestas, ¿no? Puede ser eminencia medial o colículo facial. O sea, obviamente todo depende de la pregunta. Si yo te pregunto, ¿qué núcleo se encuentra acá? Núcleo de los dulces. Si te pregunto, ¿qué vía se encuentra acá? Supraependimario de nervio facial. ¿Me entienden, no? Listo. Ya está. Ya. ¿Qué más podemos ver acá? Ahí veamos otro. Acá que se vestito mejor, ¿no? Allá. Entonces, acá estamos viendo main parte de otro pedúnculo cerebeloso, ¿no? Que es el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿no? Que va a estar conectado con el bulbo. Entonces es fácil acordarse de los pedúnculos cerebelosos, ¿no? El superior con el mesencéfalo, el medio con el medio con el puente y el inferior con el bulbo, ¿no es cierto? Entonces de esa manera ustedes traten de ubicar esos dos pedúnculos. Solo el descriptivo, porque todavía no va a entrar ese tema acá. Cerebeloso medio, cerebeloso inferior. ¿Ya? Ahí también inferior, que está dirigido al cerebelo, ¿no? A ver, acá sí. ¿Por qué no saca este? Este sí tiene que fibras bonitas. No. ¿Tienen algunas preguntitas, chicos? Para buscar otra estructura más para que les pueda tener. Los colículos, ¿no? En los colículos superiores e inferiores vamos a encontrar una cruz, ¿no? Así le dicen, creo que hay una cruz, ¿no es cierto? Y en esa cruz vamos a encontrar también el colículo inferior. Y en el colículo inferior, muy importante ubicarlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver la emergencia del nervio troclear. Entonces, inferior a este, ahí debería estar el nervio troclear. Ahí está, ese pequeñito ahí. Ese nervio troclear, chicos. Entonces, si yo les pregunto, ¿ese nervio es el mismo núcleo ipsilateral? El nervio troclear del derecho es el mismo que el núcleo troclear derecho. Es falso, ¿no es cierto? Porque se decusa internamente, así como es su compañero, ¿no? Entonces es uno de los pocos núcleos que se decusa antes de su salida. Y entonces eso tampoco se olvide, ¿ya? Entonces me dirán, doctor, me olvidé de escribir esto, ¿no? Acá sí. Entonces, acá nosotros podemos ver los pedúnculos cerebrales, solo que están bien mochaditos por esta parte. Pero sí se ve una estructura, ¿no? Que está delimitada entre los dos pedúnculos, que es la fosa interpeduncular. ¿Ven? Ahí la veo en la fosa interpeduncular. Ahí está la fosa interpeduncular. Entonces, la fosa interpeduncular vas a encontrar también que la sustancia perforada posterior, lugar de perforación de múltiples arterias que van a dirigirse al ganglio basal y al tálamo, ¿no es cierto? Ramas de la arteria cerebral posterior y la coroidea posterior, chicos, ¿ya? Entonces, acá también debemos encontrar entonces la emergencia de un nervio craneal, que es el tercer nervio craneal, ¿no? Es el óculo motor, medial al pie del pedúnculo cerebral. Acá debería estar saliendo, ¿no? Y ahí justo vamos a encontrar una relación con vasos, ¿no? Como dije, hay vasos por acá múltiples. Entonces, ¿con qué vasos se va a relacionar primero? Con el cerebeloso superior y con cerebral
posterior, formando una pinza, por el que va a pasar por el medio del oculomotor. Es una de las primeras relaciones características, porque después va a tener un borde libre y va a pasar de frente a seno cavernoso, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ubicamos en un seno cavernoso? Porque también puedo preguntar en el hueso. Medial, no diré, no medial, lateral a la apófisis clinoides posterior. Ahí sí lo ubicamos, uno de los más superiores, superficiales. Todo el tronco. Entonces, eso por favor no se deben olvidar, ¿ya? Entonces, acá debe estar sustancia perforada posterior. Acá debería estar saliendo pegadito el nervio oculomotor. No se ve acá, vamos a ver otra muestra que sí se ve muy bien. ¿Y qué más? ¿Quién? ¿Ustedes quieren hablar de los cuerpos mamilares? Está bien su pregunta, ¿no? Justamente lo que les decía. ¿La glándula pineal es tronco encefálico? No, eso es epitálamo, chicos. ¿El epitálamo quién lo conforma? El núcleo venular y el estría medular. Cuando me hablan de cuerpos mamilares es parte o es una región del hipotálamo, porque el hipotálamo tiene 4 regiones, después un corte sagital, de anterior a posterior. ¿Quiénes son? Región preóptica, región supraóptica, región cinerea y región mamilar. Chicos, entonces cuando hablamos de diencéfalo, que es la cuestión, ese es un tema gigante, vamos a hablar de lo principal, lo más importante y lo que nos importa. Y obviamente tálamo es un montón, pero yo sí sé ubicarme, así que no se preocupen, chicos, yo les voy a decir macroscópicamente, porque imagínense, ustedes ven al tálamo, múltiples nucleicitos, ¿no? Lamentablemente no podemos discernir, ¿no?, cuál núcleo es si no tenemos un tinte, ¿no? Pero sí lo podemos diferenciar si están en sus extremos, pues ahí sí puedo ver, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los extremos del tálamo? El núcleo pulvinar. Y ese sí se puede preguntar, porque ese sí se... ¿Ya, chicos? Entonces, todavía no metamos este tema, dejémoslo ahí un rato, vayan pensándolo. A ver. Había dos, las estrías, las barbas del tálamo. Muy bien, muy bien. La estría acústica. Claro, cuando dije estría medular, son estrías medulares del tálamo, ¿no? Es distinto. Cuando hablan de las barbas del tálamo, son estrías medulares también le dicen, ¿no es cierto? No confundan, esos son del puente. Entonces, esas estructuras antes eran conocidas como estrías acústicas. Antes, ahora ya no, porque ya se ha descubierto que no tienen esa función. ¿Cuál es su función de ahora? Relación al vestíbulo coclear. Creo que no, coclear no, sí es auditiva también. Que yo sepa, el último que he leído, lo que me acuerdo, creo, es desconocido. Porque como le han quitado la función auditiva y encontrado la bioauditiva por otra zona, ya tiene una función desconocida. Si encuentran otra función, me lo pueden decir. Me dirán, doctor, ¿se puede ver eso en esto? A ver si verá. Disculpe, tenía entendido que estas barbas del tálamo estaban en relación al núcleo coclear de la porción coclear del vestíbulo coclear. Claro, es coclear, me refieres al auditivo, pues, pero ya no es así. O en tu libro, si tu libro dice así, ya pues un poquito le podemos discutir, ¿no? Pero yo me acuerdo que ya no se le toma como función auditiva, tiene otra función, por eso para mí ya me acuerdo, lo que me acuerdo es desconocido. Si tienen más información más relevante o más actual, me lo pueden decir, por favor. ¿Alguna preguntita más, chicos, antes de cambiar? ¿Alguna otra cosita que podemos ver aquí? El tronco encefálico no es así, el tronco encefálico está inclinado, está justamente en una porción ósea, ¿no? ¿Cómo se llama esa porción ósea? Se llama el clivus. En el clivus está, ¿no es cierto? Porque el clivus es una porción así, ¿no?, que va lateral, ¿no?, de su posterior a anterior, ¿no es cierto?, donde se va a recostar el tronco encefálico. Entonces, ahí vamos a encontrar también a la arteria basilar, obviamente, ¿no? Y vamos a encontrar al bulbo, ¿no? Entonces, como dice su compañera, ¿no? Entonces, esto no va a estar exactamente en el clivus, ¿no? Ahí va a estar en el clivus, ¿no? Y esto va a estar, como dice en la povis, odontoides, porque está así, de esta forma. Está así, no es que esté, digamos, así paradito. Bien vertical. No bien vertical, no, sino así, inclinados, ¿ya? Siguiente. El tubérculo ceniciento de Molano. El tubérculo ceniciento, ¿no? A ver, acá se verá. Es que tengo que ver bien el cuadrigemina, ya no importa. Entonces, acá sí se ve, ¿no? Entonces, acá primero vamos a ver, miren, en esta visión posterior, vamos a ver el surco medio posterior, ¿no es cierto?, que se está prolongando hacia arriba. Entonces, todo lo que están viendo acá dentro debe ser el cuarto ventrículo. Entonces, acá estoy viendo el surco medio posterior. Al medio justo lo estoy poniendo, ¿ah? Entonces, ¿quiénes serían sus dos columnas que están alrededor de ese surco medio posterior? El tubérculo
Grácil. Grácil. Gracias, pues, chicos. Todavía no he dicho nada, pues estoy enseñando desde el principio para que entiendan. Entonces, surco medio, primero cómo ubicarse, ¿no? Surco medio posterior, y acá al ladito debería estar el fascículo grácil, porque más arriba debería ser el tubérculo. No se olviden que el tubérculo es un lugar donde se encuentra el núcleo grácil, el núcleo grácil, que es un lugar de recepción, un lugar de sinapsis de los fascículos cuniforme, de fascículo grácil, obviamente, ¿no? Cuniforme con el cuniforme, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces, grácil, grácil. Entonces, más lateral a este grácil, acá debemos encontrar ¿quién? El surco intermedio posterior, ¿no es cierto? La que hemos hablado, ¿no es cierto? Y acá debería ser el surco, bueno, diré, el fascículo cuneiforme. Entonces, ¿qué dice la literatura acerca del tubérculo ceniciento de Rolando? ¿Dónde lo encontramos? Entonces, la literatura dice que en Afifi, obviamente, se encuentra en el tubérculo cuneiforme y el surco posterior lateral. Entonces, yo me pongo a pensar, pero doctor, eso no es que estaban muy contiguos, muy pegaditos, ¿no? Claro, así es, ¿no? Porque ¿cómo hemos descrito esos fascículos en médula espinal? Surco medio posterior, fascículo grácil. Después surco intermedio posterior, fascículo cuneiforme. El fascículo cuniforme, al lado, surco posterior lateral. Entonces, ¿en dónde entra el tubérculo ceniciento? Y todavía cómo entra para que yo lo pueda ver, pues, ¿no? Debería ser chiquitísimo, entonces, para que se vea macroscópico, pero sí lo señalan que sí se ve, y sí se ve. Entonces, a nivel de esto, vamos a ir un poquito más acá. Este lateral, miren. Ahí se encuentra el tubérculo ceniciento. ¿Ya? Ahí debería ser el tubérculo ceniciento. ¿Por qué? Porque me leo un poquito más de bibliografías. Hay que apoyarse siempre. Entonces, ¿qué dicen? Que el tubérculo ceniciento de Rolando. ¿Por qué le digo ceniciento de Rolando? Antes de decirles. ¿Por qué creen? Porque existe otra estructura llamada el tuber cinerium. ¿Que se encuentra en dónde? En el hipotálamo. Y es más conocido. Entonces, para que no se confunda, le vamos a decir tubérculo de Rolando, ¿ya? O ceniciento mejor, ¿no? Ceniciento nomás ya. No va a decir tuber cinerium. Tuber cinerium es del hipotálamo. No se confundan, ¿no? No se confundan. No lo resuman así. ¿Ya? Entonces, ese tubérculo ceniciento que se encuentra acá es muy importante porque ahí se va a encontrar la prolongación del núcleo espinal del trigémino. Eso es muy importante porque se va a estar llevando la sensación termoalgésica de la cara. Se tiene la misma función que tenía el haz espinotalámico lateral, ¿no? Que va de todo el cuerpo, pero este es solo de la cara o de las porciones que inerva el nervio trigeminal, ¿no? Eso es lo que voy, ¿no? Entonces, ¿qué otra función tiene aparte? Tiene función del tacto fino. Eso es muy importante, porque esa función del tacto fino no es propia del núcleo espinal del trigémino, sino es también parte de ¿quién? Del núcleo sensitivo del trigémino. Entonces ustedes van a ver, porque me entenderán, ¿no? Hay una patología muy fuerte que hay en la cara, producida por un músculo extra que existe de pterigoideo lateral, que se llama el músculo de Hensen. Entonces ese músculo de Hensen a veces, como existe, digamos, acá todo está comprimido, ¿no? Está bien chiquito, bien ahí. ¿Y ustedes qué piensan si se agrega otra cosa? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a oprimir o va a incrementar la presión en un nervio. Entonces, ¿qué va a producir? Una famosa enfermedad, ¿no? Que es la neuralgia del trigémino. Esa neuralgia trigémino también puede producir por esa variedad, ¿no? Extra, ¿no? Del músculo de Hensen. Entonces, ¿qué va a producir? Va a producir un dolor tan fuerte que uno no sabe, o sea, sacan el músculo de Hensen, lo encuentran, ¡pam! Y el paciente sigue teniendo eso. ¿Qué pasa? Que puede tener múltiples raíces que no se encuentran en esa zona, sino en otro lugar. Y obviamente al ojo macroscópico no podemos hacer tampoco una revisión muy extensa de esta zona. Ustedes han visto, ¿no? Que es una zona bien apretada, ¿no? Pueden dañarse cosas, pequeños nervios, arterias, venas, lo que sea, ¿no? Entonces, no se puede solucionar, el paciente está con tratamiento. Entonces, ¿cuál sería una solución? Lo mismo que en el espinotalámico lateral. ¿Qué se hace? Una tractomía. Una cordotomía en el caso del otro, una tractomía del fascículo espinal del trigémino. Entonces, el fascículo espinal del trigémino, ¿de dónde se encuentra? Del C1 al C3, creo, ¿no es cierto? Ya me lo buscan en ese por si acaso, ¿ya? Porque creo que no me acuerdo bien. Entonces, ese fascículo espinal del trigémino, le hacen eso, le encuentran eso, y el paciente sigue sintiendo el tacto fino. ¿Por qué? Justamente por lo que les he dicho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene doble inervación, ¿no? Porque va al fascículo espinal del trigémino y al núcleo sensitivo del trigémino, ¿no es cierto? Y obviamente lo que se va es obviamente el espinal del trigémino, ipsilateral, obviamente, ¿no? ¿Alguna pregunta más, chicos?
Ah, entonces este es, ¿no? Ese es, ¿ya? Hay otra estructura que sí les voy a